yo me muero por tu amor. En la madrugada lluviosa del 5 de enero de 1946 en el manicomio de Nigua, murió a causa de una afección cerebral. Eduardo Brito era el nombre artístico de Eleuterio Brito Aragonés, el mejor cantante barítono de ópera, zarzuela y de música popular de todos los tiempos, designado como el cantante nacional de la República Dominicana. Poseedor de talento artístico y con una excepcional voz cargada de coloraciones, fueron sus credenciales para triunfar tanto nacional como internacionalmente. Desde su debut en España en 1932, recibió ovaciones en prestigiosos escenarios de la zarzuela española. Madrid, Barcelona, Valencia, de extraordinaria fueron catalogadas sus interpretaciones de La Virgen Morena y Los Gavilanes. Eduardo Brito nació el 21 de enero de 1905 en la Cesión Nava, municipio de Luperón, provincia de Puerto Plata. Hijo de una familia muy pobre, razón por la cual no pudo cursar estudios primarios y obligado por esas circunstancias tuvo que realizar diversos oficios y trasladarse posteriormente a Santiago de los Caballeros. Su notable trascendencia le hizo ganarse el seudónimo El Cantante Dominicano. Su atesorada voz le llevó a alcanzar el éxito. El Teatro Nacional lleva su nombre en honor a su legado, considerado el mejor cantante de zarzuela del mundo. Y a la hora todo se acabó. Y a la hora tu amor ya se fue. Una de las vidas aspiracionales e inspiradoras de nuestro país que al final se convierte en una triste historia. A Eleuterio Brito Aragonés, su nombre de pila, lo vio nacer un remoto municipio de Puerto Plata, Luperón. Fue uno de los 4 hijos de un matrimonio humilde, de limitaciones económicas, que siempre vivió alejado de los medios de transmisión de la cultura artística y literaria. Sin importar esto, su destino o diosidencia estaba decidido: ser uno de los grandes. Eduardo paseó su voz y nuestra música por los escenarios de las capitales más populares del mundo. El cantante demostró su talento desde muy joven, cuando laboraba como mandadero, aprendiz de herrero, jornalero y luego limpiabotas en el Parque Duarte de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Mientras cantaba canciones de la época, se dio a conocer como el limpiabotas que canta por prestigiosos músicos de la región, quienes le extendieron la mano para que reconociera sus habilidades del canto. Así comienza su vida artística en el Café Yaque, donde inicia su éxito. Santiago fue vital para su futura y exitosa vida artística. Mientras se ganaba la vida como limpiabotas en el Parque Duarte, también cantaba en el Café Yaque. Resultó muy importante su relación de amistad con el maestro y compositor don Julio Alberto Hernández, quien lo ayudó en sus estudios musicales. Además, pudo participar en un concurso de canto, obteniendo el primer lugar con la canción Amar, eso es todo. Aquí conoció al trovador santiaguero Piro Valerio, de quien grabó en 1929 en los estudios de la RCA de Nueva York el bolero son La Mulatona, que tuvo muchísimo éxito. Una mujer que yo vi en una noche de luna, desde entonces yo sentí que me abruma. Se dice que en las primeras grabaciones Eduardo Brito pronunciaba la letra I, su dialecto regional, pero esto fue cambiando. Con el tiempo adquirió fama, razón por la que pasó a ser un protegido del maestro Julio Alberto Hernández. En 1927 fue invitado como el artista estelar de un banquete ofrecido en la capital al doctor José Dolores Alfonseca y el licenciado Abigail Montaz, lo que le permitió ganar la atención de la prensa de la ciudad de Santo Domingo. La crónica del Listín Diario dijo: ignorábamos que existiese en Santo Domingo un cantante de sus condiciones. Ha sido una verdadera revelación. Y en 1928 sus conciertos con el cuarteto de Rigoberto de Verdi, dirigido por don Luis Rivera, fueron muy aplaudidos.
Así fue como sus habilidades de cantante lírico de zarzuela, romanza, vals y bolero se conocieron en todos los países del Gran Caribe hispano y realizó en Nueva York históricas grabaciones como La Mulatona y Lucía, esta última con letras de Joaquín Balaguer. En 1930, en la Gran Manzana, Eliseo Grenet, famoso compositor cubano y director de una compañía de zarzuela, quedó impresionado con el joven cantante y lo contrató para que formara parte de su elenco durante una gira por Europa, la cual duró hasta 1944. En ella viajó a París, Praga, Roma, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela y Panamá. Sin avisar, o más bien poco a poco, fue perdiendo su voz y su mente parecía estar extraviada. Se le diagnosticó sífilis cerebral, por lo que recibió numerosas inyecciones de bismuto para controlar sus delirios y nervios. Agravada su enfermedad, en 1944 regresa al país y a Santiago de los Caballeros. Aquí locutores de la radio entrevistaron a esa estrella del canto. En la emisora HI5B ofreció declaraciones consideradas ofensivas por la dictadura de Trujillo, razones por las cuales el artista cayó en desgracia y le dificultaron los últimos tiempos de vida del artista. Así se fue apagando nuestra estrella, el gran barítono, en un manicomio de Nigua, lejos de la fama, su público y su gente. Una anécdota escrita por el doctor Apolinar de los Santos, uno de los psiquiatras que le conocieron, cuenta cómo los pacientes se reunían para escucharlo cuando en sus delirios comenzaba a cantar durante horas y casi siempre incluía el Ave María de Schubert. El mundo y su país lo recuerdan. Es por ello que, como tributo póstumo a su carrera, el Teatro Nacional de Santo Domingo lleva su nombre, al igual que una de las estaciones de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, el cual le fue asignado en el 2012. Eduardo se fue, pero su música vivirá por siempre en el corazón de todos a quienes con su música brindó magia y alegría. ¿Eras tú de los que conocías su trayectoria, la historia y todo lo que tuvo que pasar para alcanzar el éxito? Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo cuántos los conocían y cuántos no. Además, que recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario tan sencillo y práctico como no lo conocía o sí lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerden compartirlo, suscribirse y darle like si te gustó. Y sin más, nos vemos en la próxima.